bienvenidos a Moonshot. Soy Emilia Cárdenas y como saben, en este espacio siempre traemos a líderes y fundadores para hablar del ecosistema, pero hoy queremos hacer algo diferente y mirar un poquito hacia adentro. Entonces, hoy queremos ver y charlar con ustedes cómo funciona realmente el detrás de escena de Moonshot. Y para eso me acompaña hoy Germán Barreto. Él es el coordinador del proyecto Moonshot. Él le decimos muchas veces el papá de Moonshot y es la persona que está todos los días con los emprendedores. Él fue parte clave de todo el proceso de filtrar, de evaluar cientos de proyectos para seleccionar a las startups con mayor potencial. Y es quien los guía luego de este proceso de filtro hacia la validación que van a tener en el mercado. Este año, un número no menor, y quiero pronunciar así súper bien, tuvimos más de 2.800 postulaciones. Y luego seleccionamos a las 100 mejores y finalmente tenemos las 10 startups finalistas de Moonshot 2026. Entonces, en ese contexto, queremos hablar hoy de qué separa una buena idea de un negocio real, cómo producimos algo que se escucha mucho en el mundo de las startups, que es el Product Market Fit, y qué realmente buscamos en Moonshot. Así que si te interesa el mundo de las startups, si tenés una idea que está ahí rondando la cabeza pero no terminás de concretar, este episodio es para vos. Germán, bienvenido. Hola, Emi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien también. Bueno, entonces, Germán, hoy queremos hablar un poco contigo sobre aquellos detalles que por ahí no se ven mucho sobre Moonshot, ¿verdad? Sabemos que evaluar proyectos no es una tarea fácil, es una tarea compleja y es un trabajo muy grande, ¿verdad? Sobre todo considerando el número que vimos este año de más de 2.800 postulaciones y debo decir de todo el país, ¿verdad? No solamente del área central. Cuando tuviste que analizar esos 100 proyectos iniciales con el equipo evaluador, ¿cuál fue el filtro principal? ¿Cuál fue esa cosa o esa idea o ese punto específico que separaba a un proyecto top 100 de un proyecto que no iba a continuar en la siguiente fase? Sí, bueno, realmente este año la evaluación para nosotros fue una tarea titánica, porque realmente no nos esperábamos llegar a las más de 2.800 postulaciones, en comparación al año pasado que tuvimos un poco más de 900. El salto fue súper grande en ese sentido. Y también agregando que sí recibimos incluso postulaciones de afuera. Eh, digamos que una primera edición del programa ya ayudó bastante a posicionar y bueno, los esfuerzos que hacemos también de promoción y marketing, digamos que respondieron. Pero yendo directamente a la pregunta, para nosotros, dentro de esa tarea de evaluación, lo que miramos principalmente en una primera etapa son 5 a 6, digamos, aspectos que evaluamos. Uno tiene que ver con el potencial de innovación, ¿verdad? O sea, qué tan novedoso o diferente es lo que nos traes hoy, lo que estás postulando. El potencial de escalabilidad, porque dentro del programa nosotros tenemos un objetivo que es, bueno, dice nuestro eslogan de impactar en el ecosistema emprendedor paraguayo, pero dentro de ese impactar, de ese impacto para nosotros que los emprendedores tengan ambición de escalar y llevar su solución más allá de Paraguay, es algo que miramos. Y dentro de los formularios, por ejemplo, preguntamos cosas sobre eso y de hecho nos fijamos en los videos si hablan sobre esa ambición. El otro es el estadio, miramos, aunque no descartamos si está solamente en fase de idea. Y lo otro es miramos el equipo, ¿verdad? El equipo, si es un equipo que tiene las habilidades y la experiencia para llevar esa idea hasta lo más alto, eso, o sea, hasta llevar la solución fuera del país. En etapas tempranas el equipo es demasiado importante porque la idea o la solución o el producto como tal puede cambiar. De hecho, debe cambiar. Una señal digamos, una buena señal, una señal saludable es que el equipo emprendedor es capaz de aprender y hacer los ajustes correspondientes. Entonces, muchas veces el producto o la idea con la que postularon, si pasan por todo el proceso, quedan entre los 10 y después generalmente
no son iguales a cómo empezaron, ¿verdad? Entonces diría que esos aspectos son los principales que nosotros evaluamos para elegir los 100. Sí, hablaste mucho del cambio que bueno, los equipos van pasando a través de las etapas de muchos de la incubación. Pero ¿qué pasa cuando llegan esos equipos en donde están súper enamorados de la idea que tienen, ¿verdad? Es como que lo pensaron tantas veces y dijeron, no, esta es la idea, y es como que les cuesta un poco dar el brazo a torcer, ¿verdad? ¿Qué podemos decirles a esas personas que tienen una buena idea quizás, ¿verdad? Pero están ahí un poco, digamos, siendo desafiados con cambiar algo al respecto y tienen ese problema de aceptar de que ese cambio podría ser positivo para ellos, ¿verdad? Yo creo que ese sesgo que tiene o enamoramiento que tiene el equipo fundador de su producto, ahí de su solución o de su juguete, como le decimos nosotros, es algo difícil de cambiar, pero es súper necesario, porque realmente dentro de la metodología que nosotros usamos y demás, y no es algo que como decimos muchísimo esta frase de reinventar la rueda, incluso dentro de las metodologías que usamos, realmente nosotros les pedimos que ellos se concentren en el problema o en la oportunidad, ¿verdad? Lo suficiente, que aprendan, que se obsesionen en el buen sentido de la palabra con eso, para poder encontrar la solución correcta. No siempre la primera solución, o sea, el primer producto, el primer servicio que ellos construyen es el correcto, ¿verdad? Y ese sesgo es muy fuerte en el equipo emprendedor, porque especialmente si son equipos, digamos, técnicos, o sea, constructores, ¿verdad? Porque por naturaleza, ponerles son creadores, y esa es su especialidad, ¿verdad? Pero el desafío más grande, digamos, en el proceso es eso, ¿verdad? El decirle, como le decimos, enamorarte del problema, que quiere decir, quiero que estudies el problema a las personas que tienen el problema y desafíate a ver si realmente esta primera idea que tenés es la ideal para poder solucionar ese problema o aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Siempre hablamos de, no siempre es problema, muchas veces es traer una mejora también. Y un aspecto, o sea, sumando a la primera pregunta que medimos en el proceso, ya por ejemplo con los 10, es qué tan coachable es el equipo, ¿verdad? Porque un buen equipo emprendedor tiene varios ingredientes. Uno vamos a decir que es, digamos que tiene roles complementarios, es decir, no son todos del mismo rol, es decir, tienen experiencias y visiones diferentes que eso aporta, digo bien, y hace más rico al equipo y le da más potencial, ¿verdad? Pero otro es una mezcla singular, qué tan ambiciosos son, que nosotros queremos que sean súper ambiciosos, pero a la vez qué tan humildes son para tomar los buenos consejos, ¿verdad? Ser humildes en entender que no siempre tienen la razón, que no siempre ese primer producto que ellos están creando es el producto correcto, y en aprender a incorporar para ir cambiando. Entonces, eso que nosotros le decimos en el equipo, a ver qué tanto se deja mentorear, qué tan coachable es el equipo, es algo que nosotros también evaluamos, por ejemplo, desde Ideaton, que es nuestro equipo con los 100, con los 10 que después elegimos y pasan por todo el proceso de incubación. Bien, y hablaste de estar más enamorados del problema que de la idea que uno tenga. Pero si yo estoy en mi casa o estoy escuchando este episodio y digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para, digamos, identificar si lo que yo o la idea que tengo realmente está atacando un problema y puedo validar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 2, 3 cosas que cualquiera podría hacer, ¿verdad? Incluso si, no sé, viene a hablar contigo o mismo desde sus casas o con sus pares, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 2, 3 puntos específicos que yo ya puedo hacer una prevalidación, digamos? Yo creo que lo mejor que podés hacer antes de empezar a construir es hablar con las personas. O sea, como se dice, salí del edificio de la oficina o digamos, estés y anda a hablar con las personas que vos crees que van a ser tus clientes o tus usuarios, o sea, que tienen ese problema, y hablar con la mayor cantidad de gente que, vamos a decir, que podés. Y tratar de fijarte si lo que tienen es un problema frecuente, es realmente un problema doloroso, entre comillas, que le molesta. Y si es un problema un problema que ellos ya están haciendo algo al respecto. Esto último es una señal súper fuerte. Porque si vos te fijas un problema que
Vamos a decir, sí, es un problema, pero no le molesta lo suficiente. Capaz no le va a gustar tu producto lo suficientemente como para usar, y mucho menos para pagar por eso, ¿verdad? Lo mismo con una oportunidad, ¿verdad? De mejora, de abaratar costos, de hacer más rápido las cosas, que sea lo suficientemente atractiva esa propuesta de valor como para que realmente te compren. Lo peor que te puede pasar es que nosotros decimos, y insistimos porque trabajamos en etapa temprana mucho con las startups, es que vos crees un producto que realmente nadie quiere usar, o incluso sí por ahí usa, pero no es indispensable, vamos a decir, no le aporta valor en su vida o en su trabajo en el día a día. Si vos tenés un producto así, te vas a terminar desangrando por empujar ese producto tanto hasta que te des cuenta que realmente, y no haces ajustes, o sea, no aprendes y no cambias en el proceso, que es lo que hablamos recién, vas a terminar matando tu startup por un esfuerzo por desangrar en marketing o en esfuerzos comerciales. Básicamente vos le estás empujando a un producto que realmente esa persona o ese segmento no quiere usar, ¿verdad? Entonces, lo primero que, especialmente si tenés algo que va a ser un poco disruptivo y que no está totalmente validado en el mercado, es hablar con las personas. O sea, no vas a gastar casi nada, o sea, vas a usar tiempo y demás, pero eso te va a ahorrar muchos dolores de cabeza de ahí al futuro. Y te va a ahorrar mucho tiempo también. Y una vez que tengas esa información, aceptarle que esa es la realidad y, digamos, tratar de modificar Claro, la idea, buscar otro problema sí, y de vuelta hacer el mismo proceso, ¿verdad? O sea, sí, como que eso tiene que ser algo que constantemente uno vaya validando si sí, realmente él está resolviendo el problema y si encontró una solución real y viable para ese problema, ¿no? totalmente. Algo que tiene Moonshot muy específico es de que pide que los equipos, o sea, que sean equipos de mínimo 2 personas, ¿verdad? ¿Qué tan importante es la elección de un equipo, la elección de con quién te vas vas a estar A en juntar. con quién te vas a juntar, ¿verdad? En este Sí. desafío y cómo elijo. Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy sola, que tengo esta idea, ¿verdad? ¿Cómo puedo empezar a buscar gente que quiera sumarse a mi desafío o qué perfiles debería de estar yo buscando, ¿verdad? Yo creo que, a ver, no hay una sola respuesta para eso, pero en definitiva nosotros creemos que es popular. Solo llegas más rápido, junto en equipo llegas más lejos, ¿verdad? En el sentido práctico para nosotros es porque el programa como tal es un programa intenso y pesado, ¿verdad? O sea, hoy nosotros, por ejemplo, estamos teniendo los 2 talleres semanales, hasta tarde tenés trabajo y demás que tenés que realizar y compaginar con tu vida diaria, sea el emprendedor que ahora está participando o participa en las ediciones, estudiante o trabajando y demás, es pesado, necesitas ayuda. Pero una startup o un emprendimiento de base tecnológica es desafiante llevar y es pesado. Y hasta cierto punto podés ir solo, pero en un momento dado realmente te vas a dar cuenta que necesitas, sea por que no tenés el conocimiento suficiente sobre uno de los aspectos que tu startup te está desafiando ahora de que tenés que hacer, o porque simplemente el rol, la carga, vamos a decir, de trabajo de tu emprendimiento es muy grande, es muy pesado. En el primer punto, yo creo que tenés que buscar una persona que complemente tus habilidades y experiencia. Es decir, si vos sos una persona de perfil comercial o de negocio o sos experto en la industria donde vas a desarrollar la solución de tu emprendimiento, busca a alguien que sea el constructor, vamos a decir, del producto de desarrollo, alguien que tenga el perfil técnico o de desarrollo o de creación de esa solución, ya que a vos te faltan esas habilidades. Y hoy, por más que tenemos herramientas de IA, si vamos a hablar en software, puedes construir hasta un prototipo, una demo y demás, pero después un producto escalable y demás vas a necesitar a alguien. Y mejor que tengas a alguien que esté comprometido contigo, que entienda, para no tener que andar tercerizando y pagando, digamos, y desangrándote. Eso yendo un poco muy específico. Lo mismo al revés, si vos sos una persona de perfil técnico, de desarrollo, vas a poder crear el producto y demás, pero a la hora de salir a vender, de empujar, de hacer los esfuerzos comerciales, de negocio, eventualmente vas a necesitar a alguien, ¿verdad? No vas a ser vos el que construye el producto y después vos mismo vas a salir a vender, porque en un momento dado, si te va bien y vas creciendo, vas a tener que concentrarte en, si no sos vos mismo, en liderar el equipo que tiene que desarrollar eso.
Entonces, buscar a alguien sí o sí, o sea, formar equipo sí o sí. En lo posible, buscar a alguien que complementa tus habilidades y tu experiencia. Para empezar, 2 o 3 personas para mí es el número ideal, ¿verdad? Eh, pero también no sumes al equipo solamente por sumar, ¿verdad? Elegí a alguien que vos veas que en el mejor de los casos está totalmente loco como vos por el proyecto y comprometido. Y esto es algo fácil de decir, pero es muy difícil, digo bien, de conseguir. Es fácil de decir, pero es difícil de hacer. Un mal partner, vamos a decir, puede ser muy peligroso para tu startup también. Entonces, hay que saber elegir en ese sentido y buscar a alguien que empuje como vos y esté re comprometido como vos también. Claro, entonces no solamente buscar quizás el fit en habilidades que sean técnicas o duras, sino Sí. también ese fit en habilidades blandas, ¿verdad? Quizás la personalidad, el carácter, ese sentido de pertenencia, de compromiso, de resiliencia, de realmente ir de 0 a 100, de empezar y Sí. terminar juntos, de que si tenemos que cambiar lo que estamos haciendo lo vamos a hacer y con el compromiso al 100% de todas las personas del equipo. 100%, porque imagínate con esta persona, vos vas a estar trabajando y pasando una inmensa cantidad de horas, de días y demás, porque como te dije, es muy sacrificado, digamos, trabajar en una startup, tenés que estar realmente muy comprometido y tenés que tener muy presente que vas a tener que desplazar toda gratificación instantánea, porque haciendo, digamos, sin desmeritar, como se dice, es muy posible que vos emprendas en un negocio que más rápido te puede generar ventas, que ya está validado, porque vos ya ves que en otros lados están haciendo lo mismo y como que el mercado ya responde y demás. O sea, no te digo que es tipo plug and play, ¿verdad? Así Sí. te conectas, pero en una startup hay mucha curva de aprendizaje. Y vos tenés que aprender, ajustar, hasta que recién empezás, vamos a decir, eh, a, a obtener clientes, primeras ventas, incluso tenés que aprender de esos primeros clientes. Y después recién vas ajustando cuando tu modelo como que ya empieza y que justo comentábamos del tema de Product Market Fit, de que tu producto ya empieza, digamos, a ser tirado por el mercado, ¿verdad? O sea, que es tirado en ese sentido. Y todo es un proceso muy, muy largo y muy frustrante puede ser también. Necesitas un buen o una buena partner que esté dispuesto a poner todo eso en juego también, ¿verdad? De eso se trata emprender en tecnología hoy día. Bien, y hablaba un poco de este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que más vemos también en muchos proyectos, ya sean moonshot o proyectos en general, startups, es de que hay una curva de entender ciertos conceptos que son, digamos, del diccionario Sí. de una startup. Diccionario Y, startupero. exacto, ¿verdad? Dijiste uno de ellos que creo que es uno de los más comunes, el Product Market Fit, ¿verdad? Sí. ¿Podrías explicarnos lo más sencillo que puedas qué es el Product Market Fit, para qué sirve y cómo yo sé que llegué a eso? Ya. Bueno, el Product Market Fit es como un encaje de tu producto con el mercado, traduciendo del inglés, porque usamos mucho anglicismo en esta industria. Pero si tengo que describir de forma sencilla, es un punto de inflexión dentro de tu startup en el que el mercado empieza a tirar o estirar más tu producto, tu solución, de lo que vos como fundador o equipo fundador empuja. Digamos, y tiene como, hay muchas señales, ¿verdad? Por ejemplo, tiene que ver con la compra y recompra. Por ejemplo, vos tenés clientes que, digamos, si tenés un servicio de suscripción, renuevan, empiezan a renovar, ¿verdad? Si, por ejemplo, es de venta única, te empiezan a comprar más. Por ejemplo, no perdés tantos clientes. Captar clientes, el famoso costo de adquisición de clientes, ya el precio, ese costo no empieza más a subir, sino empieza a ser como estable. Básicamente, vos ya no haces tanto esfuerzo por empujar tu producto al mercado,
porque el mercado mismo ya reconoce, ya le gusta y como ya empieza a tirar. Entonces existe una demanda un poco más Claro, obvia más y más orgánica. orgánica Sí, sobre lo que vos estás ofreciendo, básicamente. O sea, exacto. esa sería una señal de Sí, que alguien alcanzó ese product market fit. exacto. Y para no confundir, digamos, product market fit no quiere decir que vos levantaste capital, no quiere decir que vos, digamos, empezás a tener tus primeras ventas, no significa que empezás a salir mucho en prensa y demás. Nada de eso es product market fit. Product market fit es cuando vos empezás básicamente a no dar abasto, ¿verdad? O sea tu capacidad tu tecnología y demás ya no le da el cuero, como dice. Tu equipo se ve sobrepasado porque ya empieza a haber más demanda. Siempre en etapas tempranas, ¿verdad? Hablo en ese sentido. Cuando tenés referidos, el boca a boca es muy fuerte, ¿verdad? Si vos estás experimentando esas señales, estás pasando por ese punto de inflexión en que estás empezando a lograr el tan ansiado product market fit, como se dice. Y hay un tiempo definido, Ger, donde vamos a decir, ok, yo empiezo con una idea, empiezo a probar ciertas cosas, a prototipar, quizás tengo un pequeño modelo hecho, empiezo a contactar a personas, a hablar con personas, así como nos dijiste hace rato, y digamos, hay, no sé, 6 meses, un año, X tiempo en donde debería de darse ese product market fit, o realmente depende del producto o servicio. Y varía mucho y depende del producto y servicio. Porque imagínate que en biotecnología, por ejemplo, el tiempo de investigación de I+D es muy largo, ¿verdad? O sea, y para ellos no va a ser lo mismo que un producto, una startup de software, que hoy en día, en un año, es muy capaz de llegar ya a product market fit. Pero una empresa de biotecnología, o sea, una startup de biotecnología, le va a tomar mucho más tiempo, o sea, mucho más de 3 años, 5 años incluso, o algunos 10 años, o sea, imagínate ese tiempo. Varía mucho, ¿no? Y tampoco puedo decir que hay, digamos, depende del capital que reciba o inyección. Varía entre cuál es tu producto, en qué industria estás operando y un poco también de qué tanta financiación estás recibiendo en el sentido que te permita lograr, digamos, esfuerzos comerciales, de escalar, de tener ventas cruzadas. O sea, hay muchas variantes, digamos, en ese sentido. No podría decir un tiempo definido. Inicialmente, digamos, no deberíamos de ponernos una presión innecesaria para lograr el product market fit, pero también no, digamos, quedarnos sin hacer nada, ¿verdad? O sea, Claro. como que siempre perseguir eso y tratar de ir analizando y evaluando, Sí. digamos, día a día, ¿verdad? Cuál Sí. es el progreso hasta que sintamos que estamos en esa, bueno, no es sentir, sino más bien tengamos estas señales, ¿verdad? Claro. Que nos comentaste, de que llegamos a ese product market fit. Y depende bueno, dijimos que depende también del producto, ¿verdad? Pero iba a decir nomás que tan disruptivo también es, ¿verdad? Porque si por ahí vos estás haciendo, o sea, una startup por decir un CRM, hay muchas soluciones, ¿verdad? Y el tiempo de adopción, digamos, que tenga el mercado sobre tu producto va a ser más corto que de otro que es súper más novedoso. Entonces, no hay un tiempo así o incluso un rango de tiempo muy definido que aplique a todos, por lo menos, ¿no? Y otra cosa también que me llama mucho la atención sobre Moonshot es de que creo que, y también vamos a hacer una aclaración importante, ¿verdad? Porque a veces miramos Moonshot, por supuesto tenemos todo, estamos dentro del ecosistema ITI, tenemos el apoyo de, bueno, y pensamos, ok, mi idea tiene que tener algo de tecnología o tengo que tener ya una base tecnológica. Sin embargo, Moonshot también busca aquellos proyectos o ideas que nacen desde un contexto más tradicional, ¿verdad? Entonces, Sí. Si yo ya soy una persona que quizás estoy emprendiendo en un contexto ya tradicional, ¿puedo participar de Moonshot o cómo puedo hacer para empezar a explorar ese lado tecnológico y quizás Sí. inyectar tecnología a mi emprendimiento tradicional? Bueno, un ejemplo de que, digamos, elegimos emprendimientos que no necesariamente tengan en el core de su solución tecnología como tal, es Entofood, ¿verdad? Por ejemplo, y que estuvo en uno de los episodios de acá de nuestro podcast. Parte del top 10 del año pasado. Top 10 y bueno, de los 3 ganadores, ¿verdad? Exacto, sí. De la edición del año pasado, 2025.
Yo creo que hoy es una oportunidad súper, o un tiempo con una oportunidad súper única para emprendimientos o pymes que por ahí tienen modelos de negocio más tradicionales para incorporar tecnología. Esto haciendo la aclaración de que nosotros miramos todo tipo de, digamos, de propuestas de emprendimiento. Pero sí tenés más posibilidades por las características que hablamos al comienzo si vos incorporás tecnología, que vos puedas hacer tu negocio más escalable, que puedas crecer más rápido en un momento dado, va a ser mucho más fácil o factible si vos incorporás tecnología. Y hoy con todo este desarrollo tecnológico, hablando principalmente de IA y demás, yo creo que una pyme o el dueño de una pyme que piense en tratar de escalar su negocio lo más que pueda, la oportunidad que hoy tiene de incorporar tecnología es única, pero es necesaria también. Entonces, es factible en el escenario del programa Moonshot de que alguien así postule al programa, puede totalmente. Entofood no usa software, no usa IA por el momento, vamos a decir. Sí, tiene un poco de ciencia y de investigación atrás, que es justamente lo que queremos, pero no incorpora, vamos a decir, como tecnología estrictamente per se hoy y resultó como uno de los ganadores, ¿no? Entonces, para mí, especialmente esas pymes, si hoy, o digamos, el año que viene quieren participar, por ejemplo, en Moonshot y demás, si busca alguna forma de aumentar vamos a decir, las probabilidades de quedar y demás, puede o buscar incorporar tecnología o puede buscar también, porque innovar no es solamente incorporar tecnología, innovar es hacer algo nuevo, un cambio novedoso, sea en la experiencia con el cliente, en cómo distribuís, en un montón de cosas. Si ellos tienen una propuesta novedosa, innovadora en ese sentido, aplica totalmente como uno, para marcar uno de nuestros criterios, cumplir, digo bien, nuestro criterio es el potencial de innovación que presente. Y, claro, entonces cuando sí, hablamos de innovación, no es que estamos hablando de innovación es igual a tecnología, sino más bien es innovación que puede ser en cualquier aspecto, puede ser un nuevo totalmente. proceso, una nueva estructura, puede por supuesto tener tecnología detrás, ¿verdad? Pero Sí, es importante también, creo que aclarar eso, ¿verdad? claro, sí. De que innovación para nosotros pueden ser diferentes cosas y como hemos visto, han quedado dentro del top 10 proyectos que realmente no están utilizando ninguna plataforma tecnológica Sí, como tal, pero sí tienen procesos que como tales son innovadores, ¿verdad? totalmente, Utilizando sí. ciencia, por ejemplo, en este caso. Bueno, como vemos también, hablamos de que los equipos son súper importantes. Hablamos también de que las personas que conforman esos equipos también tienen que tener digamos, cierta coherencia entre ellos, tienen que entenderse bien. Y muchas veces eso es mucho más importante que el problema porque podemos ver que el problema o la solución puede ir cambiando a medida de que pasan por procesos como los que pasan en Moonshot. Sí. ¿Podrías dar un ejemplo de que haya pasado, obviamente sin contar, sin entrar en detalles, pero donde Moonshot le ayudó a un equipo a realizar este proceso de cambio en su idea o en su problema, en su solución? Bueno, a ver, dentro de los 10 finalistas del año pasado, eh, yo creo que por ahí Entofood puede ser que por ahí vino con una idea, por ahí estrictamente sobre lo que era el tema de la harina proteica y por ahí en el proceso vio también otras opciones. Eh, Puede ser también, a ver, Happy Living creo que también encontró otras formas, pero a ver, tratar de acordarme de un pivot muy grande que haya hecho alguno de los 10 finalistas. Puede ser, no hace falta que sea un pivot grande, pero quizás un Sí, cambio que igual fue importante dentro del proceso, ¿verdad? Que pasó a algunos de estos equipos. claro. A ver, yo creo que Rastro Cero, por ejemplo, vio con un aprendizaje implementando, porque ellos básicamente buscaban ofrecer a las instituciones financieras y bancarias una forma de medir las emisiones de carbono, pero no estrictamente las operaciones, como ellos le dicen de la capa 1, del scope 1, no, las operaciones propias del banco,
y cuánto yo por usar electricidad y demás emite, sino sus clientes. Y ellos cambiaron, digamos, vamos a ir hacia el modelo, a un modelo que hoy les permite a las unidades de sustentabilidad medir eso y más y buscar conseguir acceso, por ejemplo, a fondos verdes, a mejores condiciones de tasas de crédito para esos bancos, para esas instituciones financieras. Y eso es algo que ellos aprendieron y validaron a lo largo del programa, mucho antes de ellos poder construir un producto como tal. Entonces, ellos, por ejemplo, son un buen ejemplo de esa curva de aprendizaje que tiene una startup antes de lanzar un producto. Todos los demás por ahí tuvieron más que un pivot grande, ¿verdad? Que un pivot grande sería como un cambio totalmente radical en tu modelo de negocio, en el producto que vos querés empujar. Tuvieron lo que nosotros llamamos cambios iterativos, es decir, o descubrieron pequeñas variantes o aprendizajes que le mostraron nuevos segmentos de mercado o nuevas posibilidades para su producto o para nuevas funcionalidades. Y eso es buenísimo, como dijimos al inicio. Lo peor, yo creo que la peor señal creo que una startup puede tener cuando pasa por un programa, sea como Moonshot o otros que, digamos, cubran las mismas etapas, es que vos entres con una idea, una solución y salgas igualito. O sea, ahí quiere decir que no aprendiste nada, o sea, que no hiciste ningún trabajo, no te desafiaste, no hiciste tu tarea y demás. Sí. Yo creo que ese sería el peor resultado para una startup que pasa por un proceso de preincubación e incubación. Bien. Bueno, creo que una de las preguntas también que nos hacen mucho es el por qué Moonshot decide llevar y hacer este viaje de inmersión a Silicon Valley. Y es un poco el diccionario de las startups acá, ¿verdad? De vuelta, porque quiero que nos expliques por qué Silicon Valley y cuál es ahí la importancia de que nosotros tengamos esta inmersión y que el top 10, ¿verdad? Vaya y tenga estos días ahí de conocer ese ecosistema. Ya, el viaje de inmersión para los 10 finalistas, más allá de que sea el premio más atractivo, como dicen para algunos, incluso más que el capital semilla, como nos dijeron algunos de los emprendedores, es justamente como le llamamos nosotros, no le decimos un viaje o no vamos de turismo a Silicon Valley, es un viaje de inmersión, de aprendizaje y de exposición a los emprendedores paraguayos, a los founders paraguayos, a un tipo de mentalidad que es muy necesaria para crear startups, ¿verdad? Que es el de aprendizaje, el de no castigar los errores, el de colaboración, el de escalar, el de ser ambicioso, vamos a decir, en el buen sentido, en las habilidades o valores de ser curiosos. Y Silicon Valley, famoso por albergar las mejores empresas de tecnología, por lo menos del occidente, vamos a decir, tiene una característica muy, muy peculiar en esos aspectos que nosotros decíamos. Y no es nuestra intención, por más de que alrededor del mundo se digan vamos a hacer el próximo Silicon Valley y demás, sino el de exponer a estas cualidades y a estos valores que ofrece un hub de tecnología como es el de Silicon Valley. Y nosotros les llevamos a un viaje para que ellos hagan esa inmersión en eso y traigan, incorporen a su startup, a cómo operan su startup, a ellos como persona, porque puede ser un viaje de transformación personal también en ese sentido. También para que ellos sean como agentes que, digamos, salpiquen, contagien, digamos, esos aprendizajes. Para ellos son agentes de cambio, hablando del tema de ecosistema emprendedor. Ellos hoy son mentores otra vez en nuestro programa y transmiten mucha de esa experiencia de aprendizaje que nosotros queremos que los 10 finalistas de este año hagan lo mismo y así año tras año generando como un tipo de efecto compuesto en ese sentido. Entonces el viaje a Silicon Valley para nosotros es fundamental en ese sentido y también para nosotros como organizadores del programa para ver qué cosas podemos implementar en el programa que les ayuden a ellos a llevar sus startups a vender regionalmente o vender en Estados Unidos, o por qué no un día ser base y operar en Silicon Valley, que nosotros buscamos eso para el programa, para el proyecto Moonshot. Nosotros buscamos
sacar una startup paraguaya que opere, varias que operen regionalmente y otras pocas que hagan, como se dice, el gol de media cancha en Silicon Valley. Realmente buscamos nosotros eso seriamente. Perfecto. Realmente Moonshot es una experiencia integral, como podemos ver. O sea, llega la persona con un equipo, con una idea que le estuvo rondando, detectó un problema, quizás habló ya con algunas personas. Y quiero que le des un mensaje final para cerrar un poco a esas personas que están con una idea, que quizás están hablando con amigos, ya vienen de hace un tiempo conversando en algún asado, Sí. en alguna salida, pero están con este miedo, parece, ¿verdad? De iniciar o hago o no hago, me atrevo o no me atrevo. ¿Cuál es el consejo número 1 para que puedan dar ese primer paso? El consejo número 1 que les puedo dar, y es muy trillado decir el tema de que se animen, ¿verdad? Pero hoy tener la oportunidad de un programa como Moonshot es totalmente único. O sea, si vos hoy con estas condiciones que te ofrece Moonshot no te animás, entonces yo creo que va a sonar un poco en borde, crear o liderar una startup no es algo para vos, ¿verdad? Moonshot hoy ofrece las condiciones, los mentores, el contenido, capital semilla, el viaje, todo lo que vos necesitas para desarrollar en etapa temprana, desarrollar lo que necesita, vamos a decir, tu emprendimiento. Durante digamos, el tour promocional, porque nos fuimos este año a 4 ciudades en el interior, decíamos, elegimos una frase y decíamos al equipo, ¿cuál va a ser la frase para que se animen ellos? Estás a un formulario de distancia. O sea, tenés que completar un formulario, no es nada. Pero yo creo que dentro de lo que es, digamos, y tratando de responder esa pregunta para que veas cuál es el ánimo o el nivel de motivación que tenés. Si te animaste hoy, ya es tarde, básicamente. O sea, tenés que empezar a hacer. Incluso no esperes a oportunidad como el programa. Vos ya tenés que empezar y después animarte, postular a Moonshot, que te va a dar todas las condiciones y los recursos para hacer. Pero no podés dudar o quedarte, digamos, muy dubitativo en hago o no hago. Si realmente tenés serias intenciones con respecto a crear tu startup y demás, el momento es hoy. Incluso hoy o mañana ya es tarde. O sea, ya tenés que estar haciendo algo y después aprovechar programas como Moonshot, que cada año estamos haciendo una reconvocatoria. Bueno, muchísimas gracias, Germán, por todos los consejos que nos diste, todos los tips, digamos. Espero que a las personas les haya gustado tanto como a nosotros. Y también que nos dejen preguntas en los comentarios que quieran también ir respondiendo. Nosotros vamos a poder hacerlo. Y a todas las personas que nos escuchan o que nos están viendo, gracias por acompañarnos en este episodio. Si tenés alguna idea que está ahí rondando la cabeza, que conversaste con amigos, en algún asado, en alguna salida, te animo a que puedas postular, a que utilices estos consejos que escuchamos hoy y que te prepares para postular a la siguiente convocatoria de Moonshot, que vamos a estar hablando sobre esto próximamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.